Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo videochat de la Escuela de Pacientes. Hoy vamos a mantener este videochat sobre cuidados paliativos y para eso contamos con la doctora Auxiliadora Fernández López, que es la actual directora del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Ella es médica especialista en oncología médica, además de máster en cuidados paliativos y bioética, y además de ser la directora del plan, trabaja también en un equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Buenos días, Auxi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para hacer este video chat. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, María. Teníamos muchas ganas de esta conversación. Voy a ir planteándote algunas preguntas que hemos pensado el equipo y también bastantes preguntas que han llegado bueno, pues de pacientes y de familias que nos han enviado a través de los medios. Comentar también al inicio que vamos a estar retransmitiendo este video chat a través de streaming de la Escuela de Pacientes y también que vamos a estar creándolo con el hashtag pregunta cuidados paliativos. Pregunta paliativos. Bueno, pues empezamos ya, si te parece. Muy bien. Estamos ahora próximos ya casi a cumplir los 10 años desde que se puso en marcha el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, ¿verdad? Sí. ¿Fue en el 2008? En 2008, efectivamente, empezamos, aunque previamente ya estaba el proceso, en 2007, veamos, llevamos una trayectoria de muchos años, pero el plan concretamente se publicó en el 2008. ¿Cómo describirías o cómo definirías la evolución de los cuidados paliativos en Andalucía en estos 10 años, Auxi? Bueno, yo creo que desde hace 10, 15 años la evolución ha sido, hay una diferencia cualitativa importante en lo que es la provisión de los cuidados paliativos aquí en Andalucía, ¿no? Y yo diría que lo principal, digamos, como el concepto principal es la concienciación, el cambio ha sido la concienciación de los ciudadanos en cuanto a lo que son los cuidados paliativos, propiamente dicho, y los derechos que tienen los ciudadanos y también las obligaciones de los profesionales respecto a los cuidados paliativos. Yo creo que es el concepto quizás principal que ha habido en los últimos 10 años, ¿no? O 15 años, pero también ha habido otros muchos avances, digamos, aunque por supuesto tenemos que seguir trabajando en el tema de los equipos de soporte, cuidados paliativos, evidentemente. Bueno, pues antes había equipos, digamos, que estaban con mucha formación, mucha sensibilización y con mucha voluntad, pero trabajando de forma muy independiente y en función de los servicios donde estaban. Y ahora con el plan, desde que se inició el plan, pues ya se ha, digamos, sentado las bases de lo que es la planificación y organización de los recursos sanitarios que tienen que atender a los pacientes en su sociedad de cuidados paliativos. Y con digamos, el desarrollo del plan y con el impulso que nos ha dado la ley de proceso y muerte digna, que llamamos coloquialmente, yo creo que podemos hablar de un antes y un después en la evolución de los cuidados paliativos aquí en Andalucía, en líneas generales. Esa era mi siguiente pregunta, me la has contestado, que sí, había un antes y un después, y le dije que sí. ¿Cuáles crees que han sido los grandes avances que se han producido en estos años? Me dices que uno de ellos sería la organización, el cambio de la organización de los equipos de soporte. Sí. ¿Cuáles más? Sí, yo diría que el plan ha significado un cambio importante en el sentido de planificación. Entonces, desde el punto de vista de que tienen muchas líneas estratégicas, digamos, la primera en cuanto a la atención sanitaria es, digamos, el consolidar el modelo de atención compartida, ¿no? E integrar a los pacientes sociales de cuidado paliativo. Modelo integral, compartido, entre los diferentes recursos asistenciales, primaria, hospitalaria y los recursos avanzados de cuidados paliativos, y enmarcado con una herramienta que llamamos de complejidad para determinar cuáles son los recursos que tienen que, o sea, cuándo intervienen los recursos avanzados en función de la complejidad de los pacientes, ¿no? Entonces, entre el modelo de atención, el número de aumentos que ha habido de recursos avanzados, desde 50 hace 10 años hasta 65 ahora, más los 7 equipos que podemos contar de atención psicosocial de la Caixa, más 2 equipos específicos de cuidados paliativos pediátricos que hay en la actualidad, ¿no? Eso en cuanto a la atención sanitaria. Y si hablamos de formación, pues desde que empezamos el plan hasta ahora, en la actualidad, son más de 8.000 profesionales los que se han formado en diferentes materias formativas de habilidad de comunicación, curso básico, curso avanzado, curso de ELA, de demencia, múltiples actividades formativas.
y también el impulso que se está dando, aunque está costando muchísimo trabajo y es muy lento, la introducción de la materia de cuidados paliativos en la universidad para los médicos y los enfermeros. En líneas generales, bueno, hay muchas líneas que se están trabajando desde el plan y yo creo que ha habido un avance en este sentido. ¿Y cuáles son los grandes que hay? No me he enterado, perdona. No me he enterado, María. ¿Cuáles son los grandes retos que os planteáis ahora mismo, los proyectos inmediatos que tenéis encima de la mesa? Bueno, pues tenemos muchos retos, mucho trabajo por delante. Pero en líneas generales, como la línea prioritaria que tenemos ahora mismo son varias y una de ellas es la de mejorar la atención de los cuidados paliativos en la edad pediátrica. Esa es una de las líneas prioritarias que estamos trabajando muy intensamente. Y sobre todo la posibilidad de que los niños, si las condiciones lo permiten y las familias, los niños lo quieren, se puedan morir en su domicilio. Es una de las líneas estratégicas. Pero también queremos mejorar la atención en domicilio de todos aquellos pacientes que así lo quieren y las situaciones lo permitan en las zonas más rurales, más dispersas, con más dificultad de acceso, en la que también estamos volcando toda nuestra estrategia para ver cómo lo podemos hacer y que se puedan morir en domicilio si así lo desean. Tenemos también la idea de trabajar conjuntamente, consolidando, por supuesto, el modelo de atención compartido y también incluyendo en ese espacio compartido la figura del profesional de salud mental para aquellos casos de complejidad psicoemocional que no puedan llevar a los equipos y que precisen de un psicólogo o de un profesional de salud mental para atender no solamente a los pacientes y sus familias, sino también al equipo. Al equipo de profesionales que están llevando ese caso, evitando el burnout y asesorando al resto de los profesionales, ¿no? Tenemos muchos retos pendientes, pero digamos que los principales podemos ser, y por supuesto seguimos con la formación, que para nosotros es el punto clave. Estupendo. Una de las cosas que he visto enlaza con una de las preguntas que hemos recibido. ¿Me oyes regular, verdad? Te digo regular, sí, se corta un poco a veces. Lo siento. Digo que una de las cosas que decías me recuerda a una de las preguntas que nos han enviado. Una persona nos pregunta, ¿no sería mejor que la gente se muriera en casa en lugar del hospital? Sí, verá, digamos el hecho de morir, en lugar de morir de la persona, depende del deseo de la misma. Entonces, el paciente tiene que morir donde él desea morir, las condiciones sociales y clínicas lo permiten. Pero sí que bien es verdad que si le damos unos buenos cuidados paliativos, un acompañamiento, una cercanía y atención no solamente al paciente, sino a la familia, la mayoría de los pacientes quieren morir en su domicilio, salvo que las situaciones son extremas y no podamos, o los deseos del paciente sean en el hospital. Pero si podemos, digamos, trabajar en este campo con buenos cuidados paliativos, yo creo que la mayor parte de los pacientes quieren morir en su domicilio. María. Y en eso estamos trabajando intensamente, en que todo el mundo tenga el derecho a morir en el domicilio si eso es lo que quiere y las circunstancias lo permiten. Estupendo. Independiente de dónde estén, en las zonas rurales, las más dispersas o las zonas periurbanas. Tanto derecho tiene el paciente que vive a 50 kilómetros de la capital como el que está a 300 metros, digamos, de los hospitales de primer nivel. Fenomenal. Has mencionado varias veces el modelo compartido. ¿Nos puedes explicar un poco más ahora cuál es el modelo o el enfoque de cuidados paliativos desde el que se trabaja en Andalucía? Sí, bueno, el modelo que siempre decimos que es un modelo de atención compartido es compartido, corresponsable, integral y continuado. Y así, digamos, te explico un poquito en qué consiste cada una de las cosas. El modelo de atención integral, en el sentido que la atención al paciente de cuidados paliativos y su familia es un modelo en el que abordamos no solamente las necesidades físicas, sino también las sociales, las emocionales y las espirituales. Digamos, todas estas necesidades según las necesidades del paciente. Es centrado, por supuesto, en el paciente y su familia, que eso es lo fundamental, ¿no? Pero también abordamos no solamente un abordaje integral, sino que esté compartido, digamos, con todos los profesionales, tanto de atención primaria, su médico de familia o su equipo de atención primaria, los médicos del hospital y los recursos avanzados, porque cada uno, en la medida, van a aportar, digamos, o requiere unas crisis de necesidades diferentes que tenemos que trabajar en equipo. Y también el servicio de urgencia en determinado. Por lo cual es atención integral, compartida y corresponsable en el sentido de que cada uno de los niveles asistenciales tendrá que actuar cuando el nivel de atención lo requiera.
y también continuado, porque no podemos decir que el paciente los fines de semana, las noches, los puentes, las fiestas, lo podemos dejar, digamos, desatendido. Y en este sentido sí que se ha creado una plataforma de telecontinuidad en cuidados paliativos donde intenta dar respuesta a esa continuidad de la asistencia para que el paciente o su familia pueda llamar a Salud Responde y esté coordinado a través de unos algoritmos específicos que se han creado para que le den una respuesta personalizada a su situación o derivarlo al dispositivo de urgencia o LEPES para que vaya el equipo de urgencia a domicilio a atenderle, pero sobre todo de una forma individualizada. Eso en líneas generales, modelo de atención compartido y que hablamos, ¿no?, en el plan. Ese modelo, en un caso particular, por ejemplo, imagínate que yo necesito cuidados paliativos en este momento, ¿cómo sería el circuito? Sí, bueno, tenemos que partir de que, digamos, la manera en la que me atendéis a mí, ¿quién me entraría? ¿Cómo me derivaría? No. Bien, tenemos que partir que la disciplina de cuidados paliativos es transversal en el sentido de que todos los profesionales de la red sanitaria tienen que saber de cuidados paliativos, porque todos los profesionales en un momento u otro de su actividad sanitaria se les van a morir pacientes. Por lo tanto, todo depende, o sea, digamos, todo va a estar enlazado, digamos, con el tema de lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, ahora se me ha ido un poquito, María. Ya está. El paciente, todos los profesionales tienen que tener, digamos, competencias para la actuación a nivel de paliativo básica, en líneas generales, tanto el médico de atención primaria como el médico de atención hospitalaria. Si bien la complejidad de la situación del paciente o la familia lo requiere, entonces el médico de atención primaria o el médico de atención hospitalaria se pone en contacto con los recursos avanzados de cuidados paliativos y entonces interviene en función de la complejidad, que para eso tenemos una herramienta diseñada en el plan, que es la IDCEPAL. En líneas generales, todos los pacientes no tienen por qué ser vistos por recursos avanzados, sino en función de la complejidad que requieran y de dónde viene el paciente, pues entonces intervendrán los recursos avanzados de cuidados paliativos. Pero todos los profesionales, tanto de atención primaria como hospitalaria, tienen que tener competencias para una actividad básica en cuidados paliativos. Nos ha llegado una pregunta que dice, ¿qué medicamentos se usan o qué cosas se usan para ayudar a un buen morir? Bueno, yo creo que el buen morir no depende de qué medicamento exclusivamente. Es muy importante, evidentemente, el control adecuado físico del paciente, por supuesto. El control del dolor, el control de las náuseas, los vómitos, de la angustia, de la ansiedad. Pero, como bien he dicho, la atención de estos pacientes debe ser integral. Y, por lo tanto, el buen morir no solamente depende, digamos, de un control físico con medicamentos, sino de un control emocional, de un control de ver qué necesidades tiene ese paciente en ese momento de su vida, si son tanto físicas como sociales. A veces el problema es que no le deja, digamos, el sueldo, digamos, una pensión para la mujer en ese momento, porque se queda, si se muere, pues no tiene pensión para la mujer y los hijos, y un problema social, no tanto físico, puede ser emocional o puede ser espiritual, una angustia espiritual, un sufrimiento que no esté. Entonces, eso no se trata con medicamentos, se trata con un abordaje integral. Y, por lo tanto, el buen morir dependerá de detectar toda aquella necesidad que tiene el paciente y su familia, por supuesto, en esa etapa, para poder abordarlo de la mejor forma posible. Cuando hay síntomas, evidentemente, en respuesta a la pregunta, si hay síntomas, por supuesto, que no se pueden encontrar en un momento determinado, como son síntomas refractarios, entonces tendremos que utilizar analgésicos y benzodiazepina, bueno, un determinado tipo de medicamento que utilizamos para la sedación con objeto de que el paciente no sufra en esos momentos. Pero, digamos, el abordaje es integral, no solamente de control físico, sino de otro tipo de necesidades, para que el paciente fallezca en las mejores condiciones posibles. Otra pregunta que nos ha llegado dice, ¿qué diferencia hay entre el método curativo tradicional y el paliativo? Bueno, los objetivos son diferentes, está claro. La definición de cuidados paliativos son pacientes que tienen múltiples necesidades con una enfermedad amenazante para la vida, pero que tiene como un pronóstico de vida limitado. Por lo cual, el objetivo de un paciente que tiene una enfermedad curativa es la curación, y el paciente que su enfermedad sabemos que no va a tener cura, el objetivo es la paliación, digamos, de todos aquellos síntomas, para que, digamos, no tenga el sufrimiento, digamos, que puede provocar la situación de final de la vida, ¿no? Entonces, los objetivos van a ser diferentes y, por lo tanto,
las necesidades van a ser diferentes en un paciente y en otro, y el abordaje va a ser diferente. Porque entonces ya rayamos en un paciente curativo, rayamos, digamos, lo que podemos ver con determinados métodos diagnósticos terapéuticos, y podemos entrar en un encarnizamiento terapéutico. Entonces, en el curativo tendríamos que ir a por todas, evidentemente, para curar al paciente. En el paliativo tendríamos que, el objetivo es el confort del paciente, no, digamos, el salvar al paciente, sino que esté el máximo tiempo que esté el paciente con la mejor calidad de vida hasta el final de su vida. Por lo tanto, los objetivos son diferentes en un paciente con una curabilidad que el paciente que no tiene cura. Ya que hablas de terapéutico, nos ha llegado también una pregunta sobre ese tema. Dice, he oído hablar del ensañamiento terapéutico. ¿Podría explicarlo? Dice, creo que algunos profesionales se pasan. Pues... Eso nos ha explicado esta persona que nos pregunta esto. Sí, el ensañamiento terapéutico es una de las cosas que la propia ley identifica como de mala praxis para los profesionales, y por lo tanto tenemos que insistir mucho en la formación de los profesionales para que no caigamos en la obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, y que en definitiva no es más que aplicar métodos diagnósticos o terapéuticos cuando el paciente, cuando en el equilibrio entre el beneficio y el, digamos, el sufrimiento no está compensado. Es decir, realizamos métodos diagnósticos cuando vamos a provocar más daño al paciente que beneficio. Ejemplo, en un paciente que está en un tratamiento, un paciente oncológico que está en tratamiento de quimioterapia, pues muchas veces, las últimas líneas de quimioterapia, en algunas ocasiones provocamos más sufrimiento que beneficio realmente en el paciente. Y si no hablamos de paciente oncológico, un paciente, digamos, con una obstrucción intestinal de cualquier tipo, un paciente no oncológico, pues podemos decir a lo mejor que el mantener una nutrición parenteral en un momento determinado o una sonda nasogástrica, podemos crear un encarnizamiento, un sufrimiento mayor del que beneficio que vamos a lograr en ese paciente, cuando sabemos que al final el paciente no tiene posibilidad, digamos, ninguna curativa, ¿no? O el estar enganchado a una ventilación mecánica a un paciente cuando sabemos que no va a mejorar su situación de insuficiencia cardíaca refractaria, por decir. Son ejemplos, ¿no? Para que, digamos, podamos enmarcar un poquito de lo que consiste el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Otra pregunta que nos han enviado dice, ¿por qué hay tantas diferencias en cómo se trata la muerte del profesional que nos puede atender? Perdón, María, pero no me he enterado bien. Otra pregunta que nos ha llegado desde el público dice, ¿por qué hay tantas diferencias en cómo se trata la muerte en función del profesional que nos puede atender? Sí, eso es un hándicap que tenemos ahora mismo en la actualidad, porque depende, desgraciadamente, de los profesionales, y para ahí es fundamental la formación, independientemente de, digamos, el afrontamiento personal que tenga cada uno con la muerte de los propios profesionales. También influye mucho la formación en los mismos. Entonces, es verdad que para digamos, poder abordar la muerte en nuestros pacientes, tenemos que afrontarla en nuestra propia. Eso es fundamental, si no, no somos capaces nunca de poder ayudar al paciente al pasar los últimos días de su vida. En la medida que nosotros afrontemos nuestra propia finitud, nuestras propias limitaciones a la hora de tratar a un paciente, podemos afrontar mejor Y esto pasa a muchos profesionales que no han hecho una reflexión intensa de su propia finitud y limitaciones terapéuticas, y vuelcan, digamos, su forma de actuar con los pacientes. Si eso se le añade una formación que no es la adecuada, digamos, en este campo, pues también se juntan los dos parámetros, ¿no? que son fundamentales. Un problema que tenemos en la sociedad actual es que la muerte la hemos dejado de lado, ¿no? La hemos dejado de lado, no queremos saber nada de ella, y que no me digan nada porque no quiero saber nada. Entonces, con la alta tecnología, con los últimos avances de la ciencia, la tenemos un poco apartada. Y esto contribuye, todo está relacionado, ¿no? Porque incluso los propios alumnos de medicina, pues, no están preparados para afrontar la muerte desde el punto de vista ni la nuestra ni la de los seres queridos. Y esto es un hándicap importante para después poderlo llevar a nuestros pacientes, que lo estamos llevando día a día. El trabajo que estamos haciendo con este campo de formación y reflexión personal íntima de nuestra propia muerte. Muy bien. Otra pregunta que nos han enviado dice, ¿no sería una buena idea que se formara a los familiares, al igual que se forma a las personas con diabetes, para ayudar mejor a una buena muerte? Pues estoy plenamente de acuerdo con esta pregunta,
porque de hecho, cuando nosotros hablamos siempre de atención en cuidados paliativos, siempre decimos atención al paciente y a la familia. No podemos atender al paciente si no tenemos en cuenta a la familia, ni a la familia si no tenemos en cuenta al paciente. Es un dúo en el que los dos están totalmente interrelacionados. Y en este sentido, por supuesto, tenemos que atender todas las necesidades del paciente, pero también tenemos que abordar las necesidades de la familia. ¿Y cómo podemos ayudar a la familia en este sentido? Pues una de las líneas principales es la de enseñarle los cuidados necesarios que se van a presentar en cuanto al paciente, su ser querido al final de la vida. Enseñarle cómo se ponen los rescates, informarle de cómo va el proceso habitualmente, qué puede pasar y qué no puede pasar, que tenga adiestramiento adecuado para poder abordarlo, tanto desde el punto de vista físico, de manejo de medicamentos o de palomitas, pero también a nivel emocional, de cómo se afronta, cómo lo acompaña, cuáles son sus necesidades. Eso desde el punto de vista clínico, ¿no? Y emocional, pues el acompañamiento, el saber, la empatía, el saber que estamos ahí al lado, que tienen un teléfono de contacto para cualquier duda, que no se encuentran solos, que estamos con ellos en este proceso de final de la vida. Y este apoyo a la familia es fundamental. En la medida que somos capaces de ayudar a la familia a sobrellevar esta fase tan dura, ayudaremos al paciente y ayudaremos a que el duelo no sea patológico, evidentemente, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental. Yo creo que el adiestramiento de la familia en los cuidados, en sentirse partícipe de esos cuidados, que a veces nos da miedo y hacen una claudicación por el miedo de hacer daño, de no hacer partícipe, validar lo que están haciendo los familiares con el esfuerzo a los pacientes, todo eso es positivo y redunda en un beneficio para el buen morir. Estoy convencida. ¿Y quién hace esa? ¿Perdón? ¿Quién hace esa labor que se ocupa de transmitir todo eso a los familiares? Bueno, eso lo hace el equipo, porque en función de las necesidades que vayan presentando, a veces lo hace el médico, a veces lo hace la enfermera de atención primaria, otras veces lo hace la enfermera del equipo, otras veces tiene que intervenir algún psicólogo si el apoyo psicoemocional es importante y hay una claudicación que no se puede solventar de otra forma compleja, una situación, hay niños pequeños en casa, las situaciones son muy diversas y muy dispersas. Entonces, dependiendo de la situación concreta hay que individualizar y cada caso es diferente, pero en definitiva el trabajo en equipo es el que enriquece, digamos, y el que aporta, cada uno aporta desde su punto de vista, su perspectiva y en el sitio donde se encuentra. La enfermera podrá ayudar, la enfermera de atención primaria en que conoce a la familia de toda la vida y sabe la situación social, familiar a la que se mueve, la situación económica, podrá apoyarle, informarle de qué prestaciones puede haber, en material ortopédico, si hay una claudicación o si el paciente no es competente para los cuidados en ofrecer una residencia o situaciones voluntariado. El enfermero del equipo de recursos avanzados por un momento de control de síntomas o más difícil desde el punto de vista de enfermería. El médico, por su parte, con el médico de familia. Entonces, es todo un equipo, María. Yo creo que nadie es indispensable, pero todos en equipo sí que hacemos una actuación importante. Creo que cada uno tiene su misión. Y ya que has mencionado el acompañamiento, ¿cómo se hace? ¿Cómo se acompaña a él? ¿Cómo se acompaña? A alguien en ese proceso. ¿Cómo se enseña a los familiares a acompañar a su familiar que está en el proceso de morir? Pues yo creo que dándole la importancia que merece la familia en este contexto. La familia juega un papel fundamental con el paciente. ¿Quién más conoce al paciente que no la familia? Y el cuidador principal. Entonces tenemos que estar al lado, digamos, fiarnos y validarnos lo que nos dicen los familiares. A veces pensamos que lo que diga el médico o lo que diga el equipo es lo que vale y tenemos que hacer partícipe de las decisiones, de lo que sienten, de lo que perciben los pacientes, porque una cosa es lo que nosotros pensamos que están sufriendo y otra cosa es lo que ellos perciben como sufrimiento, que es diferente, o que es para nosotros una calidad de vida y lo que para ellos es otra. Por lo tanto, el acompañamiento simplemente en este caso, que no es que sea fácil, pero sí es empatizar y entrar en el espacio, digamos, del paciente y la familia, del sufrimiento que están llevando para entender qué es lo que están sufriendo y poder ayudarlo. Si no entramos con la empatía suficiente, no somos capaces, digamos, de entender por lo que están pasando, ¿no? Sí que es verdad que algunas veces hay un agotamiento emocional tan importante en la familia que lo que necesita es un respiro familiar. Entonces, tenemos que dar las formas, digamos, ayudarle a que tenga un respiro familiar, o bien con otros cuidadores, o bien tirar manos si podemos de voluntariado,
o simplemente hacer reuniones familiares para que repartir las cargas de trabajo entre los hermanos, entre los hijos. A veces son métodos sencillos, pero que tenemos que ponerlos en medio nosotros porque ellos están a veces están agotados en los cuidados que no saben por dónde tirar. Y a veces con reuniones familiares conjuntas, de repartir tareas, repartir responsabilidades, de darle a cada uno el valor que tiene y apoyarlo y potenciarlo, digamos, el cuidado que es muy importante y muy válido. Sin ellos, no, evidentemente, los pacientes no morirían con la mejor calidad posible, ¿no? ¿Y cómo se afronta el proceso de información clínica con una persona que está en cuidados paliativos, con una persona en situación de últimos días? Bueno, el proceso de información no empieza cuando el paciente está en los últimos días, sino que el proceso de información empieza mucho antes. Y de hecho, yo diría que el proceso de información empieza desde que se le diagnostica a un paciente de una enfermedad que tiene un pronóstico de vida limitado. Un paciente que tiene un tumor con estadio 4 o un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca estadio avanzado, digamos, con una disnea en un grado importante, 3 o 4, y ya sabe que a partir de ese diagnóstico, digamos, tenemos susceptible de recibir cuidados paliativos y tiene un pronóstico de vida limitado. A partir de ahí ya empezamos con un diagnóstico determinado en ese paciente y en su familia, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que trabajar la información, en la planificación de decisiones para ese paciente y esa familia, en cuáles son sus deseos, en todos los sentidos, de forma, por supuesto, dependiendo de los deseos del paciente de recibir esa información o no y de las competencias que tenga para recibir una información de malas noticias, ¿no? Pero en todo ese contexto, el proceso de información y comunicación, en el sentido de que es bidireccional, no solamente es de profesional, sino que lo hace partícipe de esa información y de sus decisiones, es una comunicación entre ambos, empieza mucho antes de, digamos, de la situación de últimos días. De tal forma que cuando llega ese momento, la mayoría de los pacientes ya saben en qué situación se encuentran. Entonces, por lo tanto, a veces es muy fácil, porque el paciente al saber, solamente tenemos que saber si la planificación anticipada de decisiones la hemos hecho con anterioridad, ya sabemos que lo que el paciente, si no ha habido ningún cambio, sabemos dónde quiere morir, sabemos si acepta una sedación en un momento determinado, y lo que tenemos que en ese momento es ver qué necesidades tiene el paciente, no solamente en cuanto física, como decíamos antes, sino a lo mejor son de que quiere ver a su hijo que está afuera, o una hermana, o se quiere despedir, o hay otras necesidades que no están cubiertas en ese momento en cuanto a la información y poder atenderla. Pero la información es un proceso, no es un acto en sí de un momento determinado, me pongo enfrente del paciente y ahora tengo que informar. Es un proceso a medida que el paciente vaya de forma progresiva, a medida que el paciente vaya comprendiendo, entendiendo, que él vaya diciendo lo que quiere saber en cada momento y que veamos que no provoquemos más sufrimiento del que hay ahí encima, ¿no? Sino que progresivamente vamos. El paciente habitualmente en estas condiciones, cuando llega a este momento de final, sabe que está en últimos días y nos ayuda mucho a tomar las decisiones. Entonces, bueno, es difícil. ¿Y en situaciones de silencio? ¿En situaciones? De conspiración de silencio. Sí. De silencio. ¿Todavía son muy habituales? Sí, siguen siendo muy habituales todavía y que eso, como bien, bueno, como te he comentado anteriormente, tenemos que trabajarlo desde mucho antes, porque es una pena que todavía, y seguimos viendo con bastante frecuencia, pacientes que se mueren sin saber ni el diagnóstico de su enfermedad ni el pronóstico de la misma. Y eso hace que no pueda tomar decisiones adecuadas. Eso suponiendo que el paciente quiere saber. Si no quiere saber, tiene el mismo derecho a recibir información o no recibirla. Pero hablamos de que el paciente quiere saber y que la familia, por protegerlo, por evitar o porque hacen una proyección de su sufrimiento, no informan al paciente. Y no nos permiten incluso ni siquiera informarlo por el miedo y nos bloquean a la hora de decisión de tomar decisiones. Esto es un problema que tenemos que resolver desde el punto de vista de información y comunicación mucho previo al trabajo, digamos, de últimos días, ¿no? Esto es fundamental, trabajar mucho con la familia, intentar explicarle el bien que le haría la información al paciente, proteger mucho a la familia, porque en definitiva el problema está en la familia, no en el paciente habitualmente, sino que la familia se siente emocionalmente totalmente, bueno, desajustada por la situación que está pasando, por el sufrimiento que está pasando, intentar abordar a ella y abordar el sufrimiento de la familia para a su vez también abordar el sufrimiento y la información con el paciente. Pero todavía es verdad que nuestra cultura hace que la información sea muy mejorable, ¿no? Desde el punto de vista de las consultas externas, desde el hospital o de atención primaria, ¿no?
Y también hay un concepto que yo creo que también es importante, que tenemos el del doble silencio. A veces consideramos que hay una conspiración del silencio en el paciente cuando lo que hay es un doble silencio. Te explico. Hay muchos enfermos que estamos viéndolo con un cierto tiempo, digamos, y a veces el familiar nos dice: no le vayáis a decir nada porque no sabe lo que tiene y no queremos, porque va a sufrir, no queremos que sufra los últimos días. Y después, cuando tú entras con el paciente y hablas sola con él, le dices: yo sé lo que tengo y sé que me voy a morir, pero no le vayáis a decir nada a mis familiares porque ellos van a sufrir mucho si saben que yo lo sé. Por lo tanto, eso también se da con cierta frecuencia, porque tan importante es el lenguaje verbal como el no verbal que tenemos con la familia o con los pacientes. Y sí que es verdad que hay mucha conspiración, que tenemos que intentar trabajar en ella, y en eso es la comunicación de los profesionales y la empatía y lo que podamos trabajar con ellos previamente, pero también tenemos que contar con que hay un doble silencio a veces que no rompemos por respeto al paciente, pero que bueno, es una pena porque un paciente que sabe que se va a morir puede tomar decisiones al respecto, y que si no sabe que está el final de la vida, pues a lo mejor tomaría otras decisiones diferentes. Y estamos perdiendo capacidad del paciente en esos momentos que son muy ricos, ¿no?, en esa fase. Pero hay muchas situaciones intermedias que también tenemos que contemplar, ¿no?, y trabajar. Has hablado de planificación anticipada de las decisiones. ¿Qué tal están funcionando? ¿Cómo está evolucionando en Andalucía todo el tema de voluntades vitales anticipadas? Sí, pues... ¿Os encontráis cada vez con más pacientes que las han hecho o no? ¿La gente sabe de qué estáis hablando cuando habláis de eso? Sí, yo creo que estamos... ¿Es fácil encontrar registro para los profesionales? Sí, se ha mejorado, es verdad que en los últimos años se ha mejorado mucho en cuanto a la accesibilidad para la realización de voluntades vitales y la mejora del mismo, en el sentido que ya, como bien sabes, ya se pueden hacer los mismos hospitales, ya no hay que desplazarse, y es verdad que hay mucha mejor accesibilidad que había antes y mucha mejor información al respecto, y el registro ha mejorado. Pero sí es verdad, todavía nos queda mucho porque la cultura de nuestra sociedad cuesta trabajo de hacer unas voluntades vitales anticipadas, el registro, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en ese campo porque tenemos que ir avanzando. Pero sí que es verdad que se ha mejorado mucho en cuanto a accesibilidad, que es una de las cosas principales que teníamos en este campo, que tenían que desplazarse, como tú bien sabes, los pacientes a, digamos, a distintos puntos, y eso dificultaba mucho un poco la realización de las voluntades. Pero estamos trabajando en ese campo. Ahora bien, el tema de la planificación anticipada también creo que es importante, además de las voluntades vitales, que como tú bien sabes es diferente, bueno, o la gente que nos escucha a lo mejor no sabe muy bien que una cosa es las voluntades vitales anticipadas, que es el registro de, digamos, de nuestras propias decisiones, y otra cosa es la planificación anticipada de decisiones, que es la que tenemos que ir trabajando día a día con nuestro, digamos, equipo responsable habitualmente de atención primaria, para que en un momento determinado, cuando no somos capaces de tomar una decisión al respecto de métodos diagnósticos terapéuticos importantes y no somos competentes para decidir sobre nuestros propios deseos, lo puedan hacer otros por nosotros como representantes. Y eso sí que está planificado y escrito en la historia clínica del paciente para en estos casos, ¿no? Y hay que diferenciar muy bien lo que es voluntad vital y planificación anticipada, y que son, por supuesto, complementarias, ¿no?, para tomar decisiones con respecto a los deseos del paciente y su familia. Vamos a cambiar de... ¿Te parece? Vamos a profundizar un poco en lo que mencionaste al principio, que es los paliativos pediátricos en Andalucía. ¿Qué nos puedes avanzar sobre cómo estás trabajando en el tema de paliativos pediátricos? ¿Cómo es la atención que se presta en Andalucía a los menores en el final de su vida? Bueno, como he comentado anteriormente, una de las líneas prioritarias que tiene el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos en la actualidad es la de intentar mejorar la atención de cuidados paliativos en la edad pediátrica, y abordar, digamos, tanto el paciente oncológico como no oncológico de cualquier patología, de cualquier edad, y independiente de donde estén, ya sea en el hospital o en su domicilio, en el caso también institucionalizado, que hay algunos casos, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que en la edad pediátrica hay muchas peculiaridades, a diferencia de la adulta, y muchas dificultades, digamos, en la atención. En primer lugar, porque la mortalidad de los niños, afortunadamente, es muy poca en toda Andalucía. Según los últimos estudios que hay, en el 2015 fueron alrededor no llegaron a 400 niños los que se nos murieron en nuestra edad. Estamos hablando de la edad pediátrica hasta los 18 años.
y de toda la mortalidad que hay, el 50% son neonatales, mueren el primer mes, por lo cual mueren en el hospital, ¿no? La atención es quizás diferente en el periodo neonatal. Y después el resto, bueno, pues el 70% corresponden a enfermedades que no son oncológicas, son diferentes tipos de enfermedades cuya previsión en cuanto a la evolución y cómo van a ir y el tiempo, digamos, el pronóstico vital es muy diferente. Si todo ello se une a que son pocos niños y encima que tenemos una comunidad autónoma que es muy dispersa y en sitios muy dispares, digamos, la atención para que sea homogénea y equitativa es muy complicado, digamos, en nuestra comunidad. Para intentar, digamos, planificar una atención en la edad pediátrica que sea homogénea y equitativa y que pueda llegar a cualquier niño, independiente de que esté en la punta de Almería como que esté, digamos, en la capital de Sevilla, pues lo que se ha hecho es planificar una red de pediatras en toda la comunidad autónoma que tengan sensibilización en este ámbito de los cuidados paliativos y que tengan una formación en este campo para que después puedan trabajar en un modelo de atención compartida, como no puede ser de otra forma, con los pediatras de atención primaria y los profesionales que atienden a los niños en atención primaria, en atención hospitalaria y también, por supuesto, con los recursos avanzados y asistentes de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, en este campo, para poder llevar a cabo esta atención de calidad, necesitamos que los profesionales de nuestra comunidad tengan unas competencias adecuadas para esta atención, tanto a nivel básico como a nivel avanzado. Básico en atención primaria y hospitalaria y avanzado en cuanto a los equipos de cuidados paliativos pediátricos y recursos avanzados y asistentes, ¿no? Y por eso uno de los, digamos, el plan ha diseñado en este sentido, tenemos cursos de cuidados paliativos pediátricos básicos, que hasta ahora tenemos más de 700 profesionales formados en los últimos años para atender esta necesidad. Y ahora este año se ha diseñado, que empieza esta semana concretamente, un curso de formación de cuidados paliativos pediátricos avanzados, cuyo objetivo es el de adquirir las competencias necesarias a nivel avanzado para atender a los niños, digamos, que tengan una complejidad determinada, susceptibles de recibir cuidados paliativos, independiente de dónde estén. Y si pueden ser que en el domicilio, como hemos comentado antes, pues mejor, digamos. Entonces, va a ir dirigido este curso tanto a profesionales médicos como a enfermeros que van a atender de una u otra forma a la edad pediátrica, tanto en el hospital como en primaria, y que van a tener, digamos, competencias avanzadas para trabajar en equipo con los recursos avanzados, ¿no? Empieza ahora, son cursos que van a tener muy pocas personas, creo que se han priorizado en función de sensibilización por este ámbito y después que van a tener una responsabilidad en cuanto a formación de formadores de atender a la edad pediátrica en cada una de las zonas, digamos, donde esté el niño. Y bueno, esto es una de las líneas prioritarias que se ha hecho hasta ahora. También es verdad que respondiendo a, digamos, las necesidades de la sociedad, se ha creado una comisión de seguimiento de la plataforma de cuidados paliativos pediátricos, en el que están representadas por las diferentes asociaciones, la plataforma de las familias de niños de cuidados paliativos pediátricos, la asociación de enfermedades raras, donde todos participan y de una forma, pues están, digamos, intentando planificar de la mejor forma posible la atención en nuestra comunidad, de forma que sea homogénea y equitativa, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Estamos en pleno proceso y bueno, esperemos que podamos a corto o a medio plazo pues crear una red de cuidados paliativos pediátricos que podamos mejorar la atención en nuestra comunidad. Ojalá que sea. Los recursos serían compatibles con los que ya existen. Sí, los recursos avanzados, bueno, se están creando recursos paliativos pediátricos específicos. En el sentido, ahora mismo hay dos, digamos, uno que trabaja en Málaga y otro más reciente en Sevilla, en Virgen del Rocío, donde hay 2 pediatras y una enfermera y que están trabajando de forma específica en lo que es la complejidad de los niños en la edad pediátrica, tanto en el hospital como en el domicilio. Pero estos recursos, digamos, de cuidados paliativos pediátricos que se están, digamos, iniciando ahora y que a corto plazo, pues vamos a ir aumentando a la medida de las posibilidades que tenemos y de la demanda, digamos, de las necesidades que tienen los niños, porque eso sí que es verdad, estamos haciendo una evaluación desde el plan muy exhaustiva en donde mueven los niños y las necesidades que tienen en función de las poblaciones y la zona rural-urbana, ¿no? Y en función de esa evaluación tendremos que establecer qué equipos son los que vamos a ir implantando. Pero, por supuesto, estos recursos de cuidados paliativos pediátricos tendrán que ir trabajando de forma compartida y coordinada con los recursos avanzados ya de cuidados paliativos que hay en la actualidad, además de los pediatras de atención primaria y pediatras de atención hospitalaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es toda la comunidad la que tenemos que abarcar, no las grandes capitales. Muy bien.
Otro tema importante, AUSI. ¿Qué supuso en Andalucía la Ley de Derechos y Garantías sobre el proceso de morir, la llamada Ley de Muerte Digna? Bueno, yo creo que con como he comentado antes, tanto con la implantación y el desarrollo del plan como con la ley, se puede decir que ha habido un antes y un después, aunque todo, por supuesto, es mejorable, ¿no? Y con la ley de la llamada de muerte digna, clásicamente o coloquialmente, yo sí creo que uno de los elementos prioritarios, digamos, o esenciales que ha suscitado es la clarificación de términos. Eso yo creo que es fundamental, porque es verdad que había en la ciudadanía mucha confusión y también en los profesionales de lo que era el rechazo al tratamiento, obstinación terapéutica, sedación, eutanasia. Había que clarificar términos porque también veníamos de otra terminología diferente que podía dar pie a confusión, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los ítems principales ha sido clarificar terminología para saber de qué estamos hablando en cada momento. Pero también es verdad que ha consolidado el derecho de los pacientes a saber lo que es los cuidados paliativos, en definitiva, el derecho que tienen los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales, a rechazo al tratamiento, sin merma la calidad de la asistencia, si tienen derecho a rechazar el tratamiento, saber que tienen derecho a los cuidados en domicilio, si así lo quieren y las circunstancias lo permiten. Se ha creado ha consolidado los derechos del paciente en el ámbito de los cuidados paliativos, pero no solamente eso, sino también en el ámbito de los profesionales, cuáles son las obligaciones con respecto a los pacientes en cuidados paliativos, como por ejemplo al atender al paciente aunque haya rechazado el tratamiento, a no realizar un encarcelamiento terapéutico como una mala praxis y, en definitiva, lo que decíamos antes, una concienciación de toda la ciudadanía de lo que son los cuidados paliativos en materia de lo que requiere, ¿no? El paciente para una mejor calidad de vida hasta el final de sus días, ¿no? En general, yo creo que la ley ha mejorado esto, ¿no? En este sentido, nos llega una pregunta del público que dice: ¿se muere bien en Andalucía? Bueno, se muere mejor que hace 15 años, pero creo que se puede morir mejor que lo que se muere ahora mismo en la actualidad. Es decir, si comparamos con hace 15 años, pues evidentemente se muere mejor, pero sí que tenemos que seguir mejorando porque todavía tenemos mucho que trabajar en este campo. ¿Se ha mejorado? Pues sí se ha mejorado. Creo que lo que decíamos antes, los pacientes saben los derechos que tienen para recibir cuidados paliativos, atención integral, atención en domicilio, rechazo a tratamiento. Tenemos más habitaciones individuales en caso de que requiera ingreso hospitalario que hace 10 o 15 años. Están las unidades de cuidados paliativos, está la posibilidad de ingreso directo en algunas circunstancias, en algunos hospitales, sin que pase por los servicios de urgencia, en pacientes que así lo requieran, por las situaciones clínicas familiares o que requieren un ingreso hospitalario. Entonces, ha mejorado, digamos, la situación de últimos días en los pacientes, ¿no?, en nuestra comunidad, si lo comparamos, pero por supuesto tenemos que mejorar todavía aún más, sobre todo en los hospitales y en las zonas quizás más rurales. ¿Perdón? ¿Esta ley es suficiente? Bueno, ¿Es posible seguir trabajando o abordar los escenarios de final de vida que deja fuera? Yo creo que en el ámbito de los cuidados paliativos es bastante completa. Lo que sí es verdad que hay que desarrollarla, porque es verdad que están puestos, digamos, los mimbres de la ley, pero requiere un desarrollo normativo que ahora mismo espero que, bueno, pues a medio o largo plazo, en fin, en función de las instituciones y de las posibilidades, se vaya desarrollando. Pero en el ámbito de los cuidados paliativos creo que es bastante completa. Quizás no coge los escenarios, pero no en el ámbito de los cuidados paliativos, que nos compete desde el plan, ¿no?, de andaluz de cuidados paliativos. Pero lo que hay que es desarrollarla, pero sí que creo que es bastante completa. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué opina de la eutanasia? Bueno, yo creo que la eutanasia requiere un debate social, no está legalmente permitida y no creo que tenga que entrar en el ámbito de los cuidados de momento. A mí lo que me preocupa, siempre que me hacen esta pregunta, siempre suelo contestar que lo que no quiero es que un paciente solicite una eutanasia porque no tenga unos cuidados paliativos integrales adecuados, independientemente de donde esté ubicado el paciente, en la zona más dispar de Andalucía o en la zona más cercana. Eso sí que me preocupa y ahí sí tenemos que actuar.
Yo en el tiempo que llevo trabajando, llevo más de 20 años trabajando en domicilio, son muy pocos casos los que me han pedido eutanasia, digamos, directa. Y es verdad que cuando la piden y tú trabajas con el paciente, te das cuenta de que detrás de una solicitud de eutanasia hay mucho más. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas a veces de problemas físicos, de falta de control de síntomas, pero también de problemas sociales, emocionales, situaciones muy dispares y preocupantes y con un gran sufrimiento detrás, pero que a veces se puede abordar de otra forma que no como la solicitan. Eso sí que me preocupa, que a veces, digamos, minimizamos el tema como diciendo, ha pedido eutanasia. Pero ha pedido eutanasia, ¿qué hay detrás de esa petición? ¿No? Ahí es donde tiene que entrar. Realmente qué problema está teniendo esa familia, ese paciente, que ese sufrimiento tan grande, que puede ser físico o social, de no ayuda, de soledad, de falta de acompañamiento, de falta de entendimiento de lo que está pasando para que solicite esa desesperación, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí que me preocupa qué es lo que hay detrás de la eutanasia y que no podamos dar una cobertura adecuada en cuidados paliativos integrales que todo el mundo tiene derecho a recibir. Uh-huh. ¿Crees que en la sociedad andaluza se vive con naturalidad la muerte? No, ni la andaluza, ni creo que bueno, hablamos de la andaluza, pero creo que en general, ¿no? Creo que con la alta tecnología que hay ahora mismo en la sociedad y lo que prima la ciencia, el avance científico, la muerte es algo que no nos gusta a nadie de hablar y la estamos olvidando por completo, ¿no? Totalmente vivimos de espaldas a la muerte, como si fuéramos infinitos. Y eso es lo que hace que no sepamos afrontar, evidentemente, la muerte porque no estamos preparados para ello. Es lo que decíamos, que esto es una de las bases importantes por lo que profesionales, si no estamos afrontando la muerte, la nuestra propia, ni la de los seres queridos, no podemos ayudar al que está enfrente al paciente a poder abordarlo en esa situación. No, vivimos de espaldas a la muerte, negando la muerte como si no fuera con nosotros, formaba parte de otra sociedad. Pues estamos terminando. Estamos terminando. ¿Hay algún tema, alguna cosa que tú quieras comentar y que yo no te haya preguntado? ¿O algún mensaje que quieras enfatizar? Bueno, yo creo que estamos trabajando muy intensamente desde el plan en mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren de cuidados paliativos en nuestra comunidad. No es fácil, una comunidad muy amplia, muy dispersa, con muchos profesionales y que aunar todos en una homogeneidad, digamos, en la atención, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero no por eso la ilusión, seguimos con ella y como una de las líneas prioritarias, como ya te he comentado, es la edad pediátrica, que esperemos que a corto plazo podamos encontrar algunos resultados. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por muchísimas gracias también por el trabajo que estáis haciendo desde el plan. Pues muchas gracias a ti, María, y a la escuela por vuestro buen hacer, como siempre. Venga, un beso grande. Un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego.